Muy bien, ¿están viendo la diapositiva, cierto? Sí, profe. Gracias. Vamos a grabar. Recording in progress. Ahí sí, vamos, ahora. Bueno, ya entrando de lleno a lo que es nuestra segunda unidad, en complemento, ¿cierto?, a lo que vimos en una primera instancia. En la primera unidad pudimos aprender o recordar los aspectos del dolor, pudimos también ir reforzando un poquito lo que respecta a la reparación de los tejidos, y ya alcanzamos a ver dentro de los diferentes agentes físicos, ¿cierto?, de qué forma puede influir en ambos, tanto en el dolor como en la reparación de los tejidos, la termoterapia, la aplicación de calor o frío. Esta segunda unidad ya quizás es lo que un poco tenemos como primera imagen de lo que es, o de lo que primero se nos ocurre en lo que respecta a la aplicación de fisioterapia, ¿ya? Al igual como lo mencionábamos con la termoterapia, que bueno, en el caso de la termoterapia sí es un uso más bien, no sé, de orígenes de miles de años. La electroterapia obviamente tiene que ver con el desarrollo de la electricidad, pero que también hoy en día se ha familiarizado mucho y también por la facilidad en el acceso que hay a diferentes equipos de electroestimulación, más allá de la calidad o de la envergadura que pueda tener un equipo respecto al otro en cuanto a diferencia. Cuando uno habla de la electroterapia, muchas veces uno piensa y lo asocia a veces a un tipo de corriente súper específico. De repente lo generalizamos y hablamos de los TENS y los TENS para allá y los TENS para acá, y resulta que vamos a darnos cuenta que ese es un tipo de corriente dentro de las muchas que podemos utilizar, que podemos aplicar con diferentes objetivos, con diferentes efectos. Ahora, la electroterapia en sí tiene diferentes modalidades y dentro de eso el que uno esté más preparado, y eso va de la mano de los intereses personales. Partimos nosotros la asignatura indicando que los agentes físicos en general, la fisioterapia en general, más allá de los cuestionamientos que tenga o que se realicen, ¿cierto?, o que realicen en cuanto a la evidencia, en cuanto al respaldo científico que pudiese tener, ¿cierto?, en este vaivén de cuestionamientos varios, la electroterapia no escapa de aquello y también lo consideramos como una herramienta más. Lo hemos mencionado muchas veces que de por sí los agentes físicos no es la solución a nuestros problemas desde el punto de vista terapéutico. Nosotros tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo general. Y habitualmente nuestro objetivo general va centrado en restablecer una función. Por lo tanto, se puede entender que una función no se va a restablecer simplemente por el hecho de que yo aplique un electroestimulador. Así como una función no se va a restablecer simplemente con el hecho de que yo le aplique una compresa, ¿ya?
se entiende que este restablecimiento de la función, qué sé yo, sensorio-motora, de una extremidad, de columna, es un logro mucho más complejo que el ir y generar una analgesia. Es un proceso mucho más complejo que ir y activar ciertos grupos musculares. Es un proceso mucho más complejo que ir y no sé, y desinflamar un segmento, una articulación. ¿Ya? Tienen muchas aristas las que nosotros tenemos y debemos, ¿cierto?, ocuparnos para tratar de armar este cuadro, ¿cierto?, esta reparación de tejido de manera mucho más. Porque si queremos ser buenos kinesiólogos debemos preocuparnos de todos los detalles, ¿ya? Y no solamente pensar en los objetivos específicos por sí solos. ¿Ya? Yo busco un macro. ¿Ya? Y dentro de ese macro, dentro de ese objetivo general, y dentro de todas las herramientas que yo voy a utilizar, está la electroterapia. Una herramienta más dentro de muchas. ¿Ya? Partamos por ahí. Como su nombre lo dice, la electroterapia es la aplicación de una corriente eléctrica, ¿ya? Para generar un efecto terapéutico, ¿ya? Para buscar un efecto fisiológico, ¿ya? Que obviamente nos permita restablecer una función, ¿ya? Cierto que habla de alteraciones biológicas, biomecánicas o metabólicas, ¿ya? En general, una corriente eléctrica podría desarrollar muchas funciones, ¿ya? Y originalmente estaba planteado de esa manera. Vamos a ver que de ahí vamos a ir organizando de tal manera que nos vamos a dar cuenta que algunas corrientes que todavía se utilizan, digamos, tienen efectos fisiológicos mucho más específicos que las que se utilizaban antes, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar nosotros una corriente, una energía eléctrica, ¿cierto? Vamos a transferir una energía eléctrica y finalmente, o sea, que nosotros vamos a buscar un efecto fisiológico para que finalmente se traduzca en un efecto terapéutico. Ahora se entiende que esta energía eléctrica, esta corriente eléctrica me va a generar un efecto inmediato o va a generar un efecto directo a nivel fisiológico, a nivel biológico. Ese es como el efecto, podríamos decir, específico. Y ese efecto, más sumado a otros efectos, a otros logros que consigamos, a otro objetivo, nos va a llevar a este efecto terapéutico mucho más provechoso. ¿Ya? Ahora, entonces la electroterapia es una energía eléctrica, ¿ya? Y como bien lo aprendimos o lo vimos en la primera unidad, la energía se va a ir transmitiendo, se va modificando, ¿ya? Hasta finalmente lograr a generar este cuadro o este efecto mucho mayor. Debemos recordar o quizás conocer, saber que nosotros somos un conductor de segundo orden. ¿Ya? Existen los conductores de primer orden, que son los conductores, digamos, los metales que conducen una corriente eléctrica. ¿Ya? Por un lado, ¿cierto?, los que son conductores propiamente tal, y por otro lado tenemos los materiales o elementos que son aislantes. Nosotros somos un conductor, pero de segundo orden. ¿Qué se refiere a esto? Que nosotros no conducimos corriente, ¿cierto?, pero no por sí solo, sino que la conducción va a depender de la cantidad de iones que se contengan en las disoluciones, o sea, en los líquidos que nosotros tengamos, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de cada tejido, qué tan, vamos a hablar específicamente o mucho más concretamente, qué tan vascularizado, ¿ya?, qué tanta sangre, qué tanta vascularización tenga ese tejido, será mejor conductor que aquellos que no lo son o no lo tienen,
¿ya? Por lo tanto, dependemos de esas disoluciones. Más allá que se diga, bueno, y se sabe, ¿cierto?, que estamos conformados por más de un 70% de agua. Sí, pero esa agua está distribuida, porque uno puede decir, pero no somos aguachentos nosotros, ¿cierto? Tenemos una consistencia. ¿Ya? Nuestra estructura es sólida, obviamente, pero bajo ese punto de vista igual en su mayoría es agua. Por eso es que somos un conductor de segundo orden. ¿Ya? Entonces decíamos que la mayor o menor conductividad va a depender de la cantidad de agua y sus disolventes y solutos, ¿cierto?, tenga aquella, lo que va a permitir este paso de la energía eléctrica, el traspaso de energía eléctrica. Entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, tejidos mucho menos vascularizados no van a conducir de mejor manera, o van a conducir derechamente de mala manera o escasamente la corriente eléctrica. Los fanéreos, la piel muy callosa, muy gruesa, tejido adiposo, son malos conductores. Tejido óseo, la vascularización no va a la ayuda, pero tiene poca composición de agua. Por lo tanto, tampoco es muy buen conductor. ¿Ya? Entonces, los tejidos conectivos en general, la piel, tejido blando, son medianamente conductores, pero aquellos que sí tienen más vascularización, los que, como un tejido muscular, ¿cierto? El tejido nervioso, el tejido visceral, sí son buenos conductores, por la vascularización que tienen. Solo por eso. Debemos conocer o saber que la energía eléctrica se va a desplazar a través de nuestro organismo, obviamente en forma de electrones. Los electrones van saltando, se van moviendo de átomo a átomo y de esa forma se conduce una corriente. Ahora, estos pueden saltar, estos se pueden desplazar, producto de otra energía. Hay algo que las tiene que dar el arranque, ¿ya? Y esto se le llama una fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, ante eso, una fuerza externa que tiene que estar generada por, digamos, bueno, nosotros la vamos a sacar de la corriente doméstica, ¿cierto? La voy a sacar de un enchufe o la puedo sacar de alguna batería, ¿cierto? Cuando son electroestimuladores portátiles. Y sabemos que esa corriente finalmente viene de no sé, alguna central generadora de electricidad. ¿Ya? Vamos a encontrarnos con diversas formas de aplicación de la electroterapia, ¿ya? Y que va a depender al ser un traspaso de iones, ¿cierto? Hacer un traspaso de electrones, iones negativo, va a seguir la regla de las cargas eléctricas, ¿cierto? Que hace que cargas similares se opongan, ¿cierto? Se rechacen o sean repelidas, ¿ya? O cargas contrarias, ¿cierto? Se van a atraer, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad, es con cuánta energía estos se repelen o se atraigan. Va a depender la intensidad o de la amplitud, ¿ya? Que yo aplique, de la cantidad de corriente que se pueda generar. ¿Ya? Si yo aplico, o sea, necesito, vamos a ver que el concepto de la ley del todo nada, sigue la ley del todo nada. O sea, necesito una intensidad, una amplitud mínima para que genere una respuesta total. No es proporcional, digamos, desde el punto de vista de la respuesta. Ojo, vamos a darnos cuenta que después a mayor intensidad, una mayor respuesta y a menor intensidad, menor respuesta. Pero desde el punto de vista de la activación del impulso eléctrico, basta o cumple con la ley del todo o nada. ¿Ya? Por lo tanto, necesito una intensidad mínima. Por dar un ejemplo, si yo llego a 5 mA, aumento y aumentando la intensidad, llego a 5 mA, puede que esos 5 mA no me generen ningún tipo de respuesta. ¿Ya? Quizás lo voy subiendo, llego a 7, a 8, no sé, a 10 mA, y ahí se me activa recién la respuesta. Quiere decir que esa fue la amplitud mínima. Antes de eso no voy a generar ningún tipo de respuesta. Para esto debo conocer o recordar los que tuvieron ahí en la enseñanza media en física. Bueno, y tuvieron física también ahora en primer año, entiendo, ¿o no?
No sé si me imagino que pasaban algo de electroterapia. Bueno, ¿pero vieron electro o vieron solamente vectores y fuerzas? Sí, vimos eso, vectores y fuerzas. Sí, bueno, también es muy, o sea, muy importante para todo lo que es la biomecánica, ¿ya? Pero algunos, me acuerdo yo que, bueno, cuando estábamos ahí en clases presenciales, podíamos conversar más, habían unos que tenían más base de la enseñanza media, de física en la media, les habían enseñado y se manejaban harto ahí, por lo menos tenían los conceptos básicos, ¿ya? La electricidad, claro, la polaridad, carga eléctrica, diferencia potencial, intensidad. La electricidad, entonces, en sí, el comportamiento de estos electrones, ¿cierto? Que van saltando, aquí están en la periferia del átomo, y van saltando de uno a otro. Esto es, finalmente, cómo se desplaza, cómo se genera un impulso eléctrico, ¿ya? En materiales que son conductores, porque si vamos y hacemos contacto con un material que es aislante o es mal conductor, hasta ahí nomás llega, no se conduce más. ¿Ya? La corriente continua quiere decir que el flujo de electrones, se desplazan en una sola dirección, y la corriente alterna quiere decir que el flujo de electrones va hacia un lado y después se devuelve. Ojo con este concepto, con esta diferencia, ¿ya? Porque vamos a ver que va a ser significativo, va a ser importante en los tipos de corriente que vamos a aplicar, que las corrientes más básicas se dividen en corrientes continuas y corrientes alternas. ¿Cuánto me necesito? Estoy en clase de las 8 de la mañana, así que para que no me falle mi laringe, tengo que hidratarme. Entonces, esta es una imagen súper gráfica de lo que viene siendo el paso y ojo que aquí de manera didáctica se muestra que de una carga negativa pasa a una carga positiva. En el caso de una corriente continua, en la alterna le decía yo que va y vuelve, ¿ya? Y vamos a ir entendiendo de mejor manera de qué se trata eso. La polaridad tiene que ver que todos los elementos tienen carga eléctrica, ya sea una carga negativa, más bien negativa, y otra carga más bien positiva, ¿ya? Por lo tanto, para que haya un movimiento de electrones, para que se genere un paso de corriente o un impulso eléctrico, tiene que haber diferencias en la polaridad, ¿ya? Por lo tanto, debe haber zonas donde escaseen, donde haya menos electrones, y otras donde haya más. Y así se va a generar este traspaso de iones negativos, ¿ya? ¿Por qué se genera esto? Porque, como la homeostasis en general, ¿cierto? Nuestro organismo tiende a estar equilibrado. La materia en general tiende a estar eléctricamente equilibrado, ¿ya? Entonces, como habitualmente se produce una conducción, ¿se acuerdan que igual lo veíamos cuando veíamos la transmisión de energía térmica por conducción? Era de regiones o elementos, segmentos, zonas donde había mayor o una abundancia de, en ese caso, temperatura, a una de menor. En este caso ocurre lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver que existen diferencias, se van a generar diferencias eléctricas por más allá, y como se busca habitualmente el equilibrio, van a haber pasos de electrones desde zonas donde está cargado más positivamente, que es lo que le llamamos un ánodo, y que habitualmente, o sea, no habitualmente, está estandarizado, se asocia al color rojo. Ojo con eso, no nos olvidemos tampoco, y esto lo podemos extrapolar, lo podemos llevar a las baterías de los autos, ¿cierto? Habitualmente, o como le digo, está estandarizado que el color rojo, pensando en una corriente continua, el color rojo se asocia a la carga positiva, ¿ya? A la zona donde existe está cargado, o sea, está con carga positiva, concentraciones positivas, y además a ese se le llama el ánodo, a ese extremo. Y por otro lado, el otro polo, que obviamente está cargado, o sea, está con carga negativa, se le llama cátodo,
y habitualmente está estandarizado con el color negro. No nos olvidemos, vayamos tomando nota de esas tres cositas porque va a ser importante cuando hablamos de las corrientes polares. Entonces la polaridad son fuerzas opuestas de igual magnitud, ¿cierto? Equilibrada, ya que con la misma fuerza que se repelen las cargas similares, ¿cierto? Se atraen las cargas contrarias. Esa es la polaridad. La carga eléctrica es la cantidad de electrones disponibles, ¿ya?, en el momento que se va a realizar este impulso eléctrico. Por lo tanto, la carga eléctrica es la cantidad de electricidad que posee un cuerpo. No sé si ustedes han hecho el experimento ahí jugando, qué sé yo, de pasarse un globo por la cabeza, por el pelo, por el cuero cabelludo. Sí. ¿Cierto? Y algunos pelos así como que se van, se carga eléctricamente, ¿ya? O a algunos les pasa que cuando se bajan de un auto en movimiento, o sea, con el motor encendido, bajan y tocan un borde y también, bueno, se supone que es una falla eléctrica, ¿no? Está ahí la tierra, que es el que controla un poco eso. También sienten como golpes eléctricos. Y eso es porque están cargados eléctricamente. Nosotros estamos cargados eléctricamente, ¿ya? Ahora tenemos aislantes, estamos cubiertos por materiales aislantes. Nosotros, ojo, después cuando veamos en los pasos prácticos, las camillas tienen que estar, bueno, en buen estado. Se supone que todas tienen una cubierta con pintura aislante. Y si no están en buen estado y como que la pintura se les ha ido cayendo un poco, son riesgosas porque esas pueden por ahí, si estamos ocupando electroestimuladores, estamos ocupando diferentes, no solamente electroterapia, estamos ocupando ultrasonidos, estamos ocupando ultratermia, se puede generar una transmisión eléctrica ahí y literalmente de la corriente. Se pasa corriente por esa región y obviamente no es agradable. ¿Ya? Por lo tanto, existen materiales aislantes que nos permitan a nosotros poder manipular y poder evitar que esta carga eléctrica se pase. ¿Por qué se menciona esto? Porque si nosotros hablamos que todos los materiales tienen una carga eléctrica, uno podría pensar erróneamente que en todo momento estamos transmitiendo electricidad. Y si bien es cierto, algo de cierto hay, pero estamos siempre con materiales aislantes, por lo tanto no hay mayor problema con eso. La diferencia de potencial, o también llamada tensión eléctrica o voltaje, es la fuerza con la que se van a mover estos electrones dentro de una zona de exceso o de mayor cantidad de electrones a una zona donde hay menos electrones. ¿Ya? A esto también se le llama fuerza electromotriz y la unidad de medida es el voltio, ¿ya? Una V. Por eso vamos a hablar de milivoltio. La corriente doméstica tiene un voltaje determinado y que nosotros lo vamos a traducir, el electroestimulador más bien lo va a modificar para que sea una corriente de uso terapéutico. ¿Ya? Entonces esta diferencia de potencial es la que se trata de equilibrar, ¿ya? Es la que eléctricamente a nivel iónico trata de buscar un equilibrio, atrayendo cargas opuestas y repeliendo cargas similares. ¿Ya? Ahora, ahí va a depender del impulso eléctrico donde se genere. Eso lo vamos a ver cuando veamos las corrientes continuas y las alternas. ¿Ya? Obviamente, cuando mayor sea la diferencia de potencial, mayor va a ser la fuerza que se va a generar entre ambos polos. ¿Ya? Por eso es que cuando uno aplica una corriente, uno pone unos electrodos, se entiende que
al electroestimulador estar generando una corriente, obviamente viene con mayor, o sea, se va a generar una fuerza de potencial, ¿cierto? Una diferencia significativa, que en este caso el electroestimulador tiene más carga eléctrica, por eso que la va a transmitir hacia el organismo, ya hacia la zona donde estén aplicados los electrodos. La intensidad tiene que ver con la cantidad de electrones que pasan en un segundo por un punto determinado, ¿ya? Y eso es lo que se define como intensidad, ¿ya? Amplitud también le llaman otros. La unidad de medida es el amperio. Por eso nosotros, cuando manipulemos los electroestimuladores, vamos a hablar de miliamperios. Eso es lo que nosotros vamos a regular. Así como, y de ahora en adelante van a escuchar que muchas veces lo voy a ejemplificar o lo voy a comparar con un equipo de audio, ¿ya? Así como en un equipo de audio nosotros aumentamos o disminuimos el volumen, lo que se llama el volumen, que en realidad es la intensidad de los decibeles. En este caso, nosotros aumentamos o disminuimos la intensidad que está medido, o la unidad de medida son amperios. Específicamente, los electroestimuladores, las intensidades que generan para que sean tolerables por el paciente son miliamperios, ¿ya? Y vamos a ver que comúnmente con una corriente analgésica a los 10, 15 miliamperios ya debiésemos comenzar a sentir la corriente. Le estoy dando números, pero muy en el aire, muy ambiguo, digamos, es muy diverso el número. No existen tablas concretas con que uno le puede decir, no, que para el cuádriceps necesitamos 70 miliamperios y para el tibial anterior 30 miliamperios. No existe, porque es muy variable dependiendo del grupo muscular, de la musculatura, del sujeto. Por lo tanto, no existen reglas fijas, como vamos a ver que sí existen con otros parámetros. Está estudiado y está evidenciado que las duraciones de pulso tienen ciertas medidas, que la frecuencia tiene ciertas medidas, ¿ya? Pero en la intensidad no ocurre eso. Ahora lo que yo les comento es en líneas generales. En líneas generales, en base a mi experiencia clínica, que uno sabe, tanto experiencia clínica en pacientes con lesiones, obviamente en rehabilitación, pero también mi experiencia que he tenido en los laboratorios de fisioterapia. Piensen ustedes que en los laboratorios nos tenemos que, o se tienen que aplicar todos tienen que aplicarse electroestimuladores. Todos deben sentir una corriente terapéutica. Por lo tanto, ahí yo voy evidenciando que hay alumnos que a los 30 miliamperios ya están quejándose porque sienten muy fuerte una intensidad de esa magnitud en un cuádriceps. Me pasó el otro día una compañera de ustedes que está haciendo sus prácticas acá. Yo ni me acordaba, pero me decía que con las remediales le hicimos hace como 2 meses, 3 meses, las remediales desfasadas de fisioterapia, que se sorprendía porque estábamos aplicando una corriente excitomotora en un cuádriceps y llegábamos a 60, 70, y así como que, profe, tanto. Le decía, pero es que tenemos que llegar a una tetanización, y el paciente consciente, o sea, el paciente ya se la había aplicado antes, por lo tanto sabía lo que tenía que resistir. Y yo le pregunté que por qué tan sorprendida, me dijo, pero profe, ¿no se acuerda que cuando lo estábamos aplicando en nosotros y usted llevaba 30, dijo, y yo pegué el medio grito, y ahí me acordé. Dijo, pegué el medio grito porque me dolió mucho. Sí, es relativo eso. Es relativo cada sujeto, como cada paciente, cada persona, cuánto tolere, cuánto necesite también para generar un efecto, porque no saco nada yo con colocar 5 miliamperes si no estoy viendo una contracción, si no estoy sintiendo un hormigueo ni nada. Este video se lo voy a mostrar después en el laboratorio. Por lo tanto, debemos manejar esos conceptos básicos, ¿ya? Para poder ir y entrar de lleno a lo que es la electroterapia según las diferentes formas que hay de clasificar y de organizar, porque eso nos va a permitir a nosotros poder entender los diferentes tipos de corriente.
De aquí, de los que están conectados, alguien que le hayan aplicado, ya sea como paciente, bueno, me imagino como paciente, no sé si voluntario en algún centro kinésico, algún laboratorio, se han aplicado una electroestimulación, una corriente eléctrica. Sí, en biomecánica el año pasado, el año antepasado, disculpe. Ya. Ah, ¿y qué hicieron? ¿Con qué Fui a un laboratorio con el profe Julio. Fuimos al gimnasio. Ya. Ahí el profe llevó un aparatito de electroestimulación. Ya, ¿y qué hicieron? ¿Se acuerdan? Estimulamos grupos musculares de miembro superior que eran un poquito más pequeños y necesitaban un umbral más bajo para estimular. Ya. Porque como era uno manual y no tenía tanta potencia el que había traído el profe, servía más que nada como para esos grupos musculares un poquito más pequeños, no tan grandes. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, lo pusimos en el bíceps o en los flexos pronadores, tensos supinadores del antebrazo, y ahí veíamos como iban. Eso es lo más entretenido, si se puede decir, de los laboratorios de fisioterapia. ¿Ya? El generar una corriente excitomotora, que es la que precisamente genera una contracción muscular visible. Claro que tiene que ver con la capacidad del electroestimulador, de las ciertas intensidades, porque hay equipos que generan hasta 40 miliamperes, algunos portátiles, hay otros que llegan a 100, a 120, los equipos profesionales, digamos, que están para la utilización en kinesioterapia. Hasta 120 miliamperes. Y sí, pues esto que yo les doy de intensidades muy general, muy genérico, porque no existe algo fijo. No sé, por dar ejemplos, les decía yo que un cuádriceps perfectamente uno puede llegar a 70, 80 miliamperes, también depende de la corriente, pero sin problema. Y en músculos faciales, por ejemplo, cuando una parálisis facial, uno con 2, 3 miliamperes, para que calculen la proporción, ya uno genera un impulso, una contracción involuntaria ya en los músculos faciales. Ya, entonces tienen experiencia, qué bueno. Entonces vamos a ver que existen diferentes formas de clasificar las corrientes. ¿Ya? Vamos a ver varios ejemplos para ir entendiendo de mejor manera esto. Bueno, no, dentro de la introducción que les dije, no partí diciéndole para no asustarlos, pero en realidad más que asustarlos, era para ponerle de sobreaviso, que esta unidad, como bien estos contenidos de electroterapia, son los más, no le diría más complejos, pero sí hay harto que modular, hay harto que entender y como que escapa un poquito de lo clínico propiamente tal, más allá que obviamente tiene una relación como un efecto terapéutico clínico, pero aquí hay que tratar de estar como atentos porque en realidad si no no voy a entender mucho y me va a costar más después poder aplicar un electroestimulador. ¿Ya? Entonces, la primera forma de clasificar decíamos que es por frecuencia. Es una forma como más común de organizar la electroterapia, ¿ya? Y organizado de esa manera, en base a la frecuencia, podemos describir que existen corrientes de baja frecuencia, corrientes de mediana frecuencia y corrientes de alta frecuencia. Las corrientes de baja frecuencia son aquellas que la frecuencia va de 0 a 1000 Hz. ¿Ya? Cuando veamos, después vamos a ver las corrientes de acuerdo a la forma, ¿ya? La clasificación de acuerdo a la forma de la corriente, vamos a ver a qué hace referencia esto de los Hertz, ¿ya? De los pulsos. Entonces, las corrientes de baja frecuencia son aquellas que permiten generar corrientes, valga la redundancia, entre 0 y 1000 Hz, entre 0 y 1000 pulsos por segundo. Dentro de las más utilizadas, las más comunes, las más reconocidas, están las corrientes diadinámicas y las corrientes tipo TENS. Ahora, sinceramente, las diadinámicas hoy en día poco se usan. O sea, derechamente las que más se utilizan son las TENS.
El emblema de las corrientes de baja frecuencia, ¿cierto? El niño símbolo, la corriente símbolo es los TENS. Los TENS son corrientes de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque son corrientes que emiten corrientes con pulsos entre 0 y 1000 Hz. Ahora, los TENS, que todavía no hemos visto el detalle, como en el detalle, es un tipo de corriente que lo podemos encontrar en un electroestimulador. Estos son eléctricos, corriente eléctrica, no sé. En electroestimuladores portátiles, en electroestimuladores mucho más sofisticados, ¿ya? O sea, digamos, de centros hospitalarios con muchos más recursos. En todo esto yo puedo encontrar unas corrientes tipo TENS. Este equipo no se le llama TENS. El TENS no es el equipo. Este es un electroestimulador portátil. Este es un electroestimulador con corriente eléctrica. Este es un electroestimulador ya de alta gama. Y los TENS es un tipo de corriente. Probablemente este me permita más de una, no solamente TENS, me permitirá corriente interferencial, corriente rusa, qué sé yo. Me va a permitir una cierta cantidad de corrientes, de tipos de corrientes. Dentro de las más reconocidas, a los TENS. Este, que yo lo conozco, porque de hecho este estaba, no me acuerdo si este estuvo también en laboratorio alguna vez. De estos equipos que son SEC, marca de por eso tengo la imagen acá. Este solamente emitía corrientes tipo TENS, nada más. Me permitía modular la frecuencia, la duración de pulso, y cada uno de estos canales era, o sea, estos moduladores de intensidad era para cada canal. Tenía 2 canales, con uno lo modular el canal B y con este modular el canal A. Pero solamente emitía corrientes tipo TENS. Quizás este electroestimulador de alta gama permite mucha más corriente, pero mucha más corriente. Por lo tanto, las corrientes tipo TENS es un tipo de corriente. Los pacientes, algunos ya lo hacemos sinónimo o sea, de manera incorrecta. No es correcto mencionarlo así, pero sí, por algunos hablan de préstame un TENS, tienes un TENS, y generalizamos como que el TENS fuesen todas las electroestimuladores. Y sobre todo si lo asociamos más a un electroestimulador, una corriente analgésica. Pero, profe, ¿TENS no es una sigla? Sí, pero por eso es una sigla de un tipo de corriente. Es una sigla en inglés, la S de estimulación, stimulation, la N de nerviosa, estimulación nerviosa, stimulation nervous, eléctrica, la E, y la T de transcutánea. Electroestimulación transcutánea. Transcutánea, sí. Entonces, pero es un tipo de corriente. A eso voy yo, diferenciándole lo que muchas veces nosotros, o hay muchos que a todos los electroestimuladores portátiles les llaman TENS. Y no necesariamente los electroestimuladores portátiles emiten corrientes tipo TENS. Puede que haya un electroestimulador portátil que solo emita corriente rusa, por ejemplo, o corrientes interferenciales. Ahora, así entre nos, las corrientes tipo TENS son las de más fácil producción, de más fácil generación. Por lo tanto, cualquier electroestimulador de mediana envergadura, lo más probable es que traiga por lo menos una corriente tipo TENS. Pero no podemos generalizar, no podemos llamarla a todos los electroestimuladores TENS. Después tenemos otro grupo, las corrientes de mediana frecuencia, ¿cierto? Entonces estamos viendo la clasificación de la electroterapia en general y las diferentes formas de clasificarlo. La primera forma es clasificándolos de acuerdo a su frecuencia. Decíamos que la corriente de baja frecuencia son las que están de 0 a 1000 Hz y dentro de las cuales teníamos como ejemplo los TENS. Después tenemos las corrientes de mediana frecuencia, que son aquellas que van entre los 1000 y los 500.000. Ojo ahí, hay algunos que hablan entre los 1000 y los 100.000. ¿Ya? En realidad eso es relativo. Sabemos que a partir de los 1000.
¿Por qué esa variante? Porque las de alta frecuencia se disparan mucho más allá y hablamos de 25 millones de hertz, entonces hablamos de megahertz. Lo importante es que las corrientes de mediana frecuencia, las que más se utilizan, de hecho van entre los 1000 y los 10.000 hertz. Dentro de esto, la corriente emblemática, así como las de baja frecuencia teníamos los TENS, aquí nosotros tenemos las corrientes interferenciales, que también la vamos a ver al detalle. También es una de las corrientes más utilizadas hoy en día, que todavía se utiliza. Vamos a ver cuáles son las diferencias con respecto, más allá de que estas medianas de frecuencia y los TENS son de baja frecuencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre sí. O sea, qué significa que tenga una frecuencia un poco más alta que los TENS. Desde el punto de vista clínico, ¿de qué me sirve? O por qué tendría que optar por elegir unas corrientes TENS o unas corrientes interferenciales. ¿Ya? Otras corrientes que encontramos acá en las interferenciales son las corrientes rusas, que son corrientes excitomotoras. ¿Ya? O sea, que corrientes que van a activar o van a generar una contracción muscular. Ojo que este es un equipo cualquiera, ¿eh? ¿Ya? Puede que este equipo no emita TENS también, emita otro tipo de corriente. No es que este equipo sea una corriente interferencial. De hecho, los equipos que generan interferenciales son un poquito más complejos. Hablo, no envergadura, no más grande, no habla. En este caso, el tamaño no importa. Pueden haber electroestimuladores muy voluminosos y te generan dos tipos de corriente, porque fue fabricado para esa función, digamos. O yo he visto unos electroestimuladores así portátiles que son tremendos, o sea, tienen todo tipo de corriente, son fabulosos. Y ahí va la diferencia. Quizás es como lógico. No necesariamente el equipo más grande cuesta más caro. Obviamente el valor, el costo económico va a depender de los tipos de corriente que pueda generar. ¿Ya? Entonces podemos encontrar un equipo portátil en 300, 400 mil pesos. Así como podemos encontrar un portátil en 20 mil pesos, no sé, en el comercio hay, no sé si ambulante, pero no sé, en la feria de repente lo llame ya, puedo encontrar uno electroestimulado a 20 mil pesos y uno dice, ¿para qué voy a comprar uno tan caro si este me cuesta 20 mil? Sí, pero en este no podemos modular nada. Quizás qué corrientes traerá. Emite corriente, sí, pero nos vamos a dar cuenta que no es llegar y poner una corriente y que se sienta un hormigueo, un cosquilleo. No es tan simple. Entonces, dentro de las corrientes de mediana frecuencia, las frecuencias más utilizadas están entre los 2000 y los 10.000 Hz. De hecho, las interferenciales están entre las más utilizadas de las interferenciales se usan 2000 Hz y 4000 Hz. Y las corrientes rusas, que decía yo que es la otra corriente, el ejemplo más claro de mediana frecuencia, emiten en 2500 Hz. Las corrientes rusas están establecidas así. Y alguien puede decir, ¿y por qué 2500 Hz? Bueno, porque alguien investigó, empezó a probar y finalmente un investigador, Bello Kotz, por eso también se llaman corrientes Kotz, hizo estudios, ¿cierto?, comparativos y qué sé yo, y encontró que la frecuencia más adecuada para poder contraer un músculo era en 2500 Hz. La patentó y la puso y evidenció, obviamente, y quedó establecido así. Como que esa corriente a 2500 Hz genera una mayor contracción muscular, una mayor respuesta. ¿Ya? Así que si uno la modifica y no quiero poner 2500, quiero poner 2600 Hz, ya está bien, ya dejó de ser corriente rusa. Y un tercer grupo son las corrientes de alta frecuencia. Las corrientes de alta frecuencia son, les decía yo, aquellas que tienen más de 100.000, pudiendo llegar hasta los 27 MHz. ¿Y por qué hablamos de 27 MHz y no 28 o no 26? Porque 27 MHz también, porque está evidenciado así, no es que a alguien se le haya ocurrido un número aleatorio. Se comprobó que los 27 MHz es cuando emite o genera calor.
Por eso, o sea, esta corriente de tan alta intensidad, es tanta la energía que transmite que finalmente esa energía eléctrica se transforma en calor. Y a esto es lo que le llamamos ultratermia u onda corta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la corriente de baja frecuencia y la de mediana frecuencia se va a sentir una corriente. Se va a sentir el impulso eléctrico, va a sentir el cosquilleo, va a sentir que las fibras musculares se contraen. En las corrientes de alta frecuencia no se siente nada. Nada. No se siente ningún tipo de corriente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 27 MHz. Es imposible sentir una frecuencia de 27 millones de pulsos por segundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y de hecho, ¿por qué no lo vemos acá y lo vamos a ver en la tercera unidad? Es porque esa frecuencia tan alta, con tanta carga eléctrica, se transforma, pues es tanto el flujo de electrones que se va a transformar en energía térmica, o sea, se va a transformar en calor. Por eso es que le llamamos ultratermia, por eso es que está clasificado, o también lo mencionamos, de hecho lo vamos a describir y lo vamos a conocer en la tercera unidad como calor profundo o termoterapia profunda. ¿Se acuerdan que vimos termoterapia superficial, las compresas, el infrarrojo, la parafina? Y hablamos y por ahí mencionamos que existía la termoterapia profunda también, pero eso decíamos que la íbamos a ver al final, en la tercera unidad, donde íbamos a ver láser, ultrasonido. Bueno, ahí también está la ultratermia. Por lo tanto, es un electroestimulador, ¿ya? Pero que genera corrientes sobre 27 MHz. Y por eso es que esa energía eléctrica se transforma en energía térmica, o sea, en calor profundo. Por eso cuando uno lo aplica, la ultratermia, hay pacientes que, no te digo que lo cuestionen, no ponga en duda tu profesionalismo, pero dice, oiga, pero no se siente nada. Y uno le explica que en los tejidos profundos no existen receptores de calor. Pero es acumulativo. Si yo no regulo bien, si no dosifico bien, ese calor que se va a ir formando adentro, en algún momento va a tener que canalizar y va a tener que externalizarse. Y ahí yo empiezo a sentir calor. Pero ahí pasa a ser peligroso. Porque ese calor, si es muy intenso, quiere decir que en las estructuras profundas, en los planos profundos, está mucho mayor cantidad de energía térmica. Y puede que esté quemando adentro, en planos profundos. Por eso es peligrosa la onda gota, o sea, hay que saber dosificar bien. Existe otra forma de clasificar, es que según la forma de la onda. ¿Ya? Literalmente depende de la forma de la onda del flujo eléctrico. ¿Ya? Mencionan 7 grupos, en realidad unos más, unos menos, existen hartas variantes que uno pueda ir formando, generando. Pensemos que yo le estoy dando ejemplos de corriente. Vamos a la comparación habitual que les digo yo que hago con los equipos de audio. Yo me compro, se compra un equipo de audio y si no tienen mucha noción de los sonidos, de las tonalidades, ustedes van, lo encienden, ponen, qué sé yo, por Bluetooth y le dan volumen. Y listo, suena. Y disfrutan. Pero aquel que sabe, aquel que tiene estudios de música o tiene sobre todo estudios de sonido, puede encontrar que ese equipo de audio para usted es muy básico. Entonces va a llegar ahí con su, ¿cómo le llaman? No sé, tablero, no sé cómo le llaman. Pero ahí con todos los diferentes parámetros que pueden medir de las tonalidades, sus ecualizadores. Y van subiendo tonos más, tonos agudos, tonos graves, hasta encontrar el sonido perfecto para ellos, con sus estudios, con sus conocimientos. Y el que no tiene idea, le interesa la melodía, ¿no? A lo mismo si tiene más tonos bajos, tonos altos. Pero el experto sí necesita algo mucho más elaborado, cosa que él pueda regular los sonidos.
Y por ahí todavía hay equipos e incluso televisores que ustedes pueden modular el audio, pero viene predeterminado. Entonces quiero ver, así como la coloración también, pero mira, el audio en modo cine, modo de deporte, modo música, y ya viene preestablecido con ciertos tonos, o los equipos de audio también. No sé, antiguamente, hoy en día ya creo que no existen equipos de audio, pero uno podía colocar, venían predeterminados, no sé, modo jazz, modo salsa, modo rock. Bueno, me acuerdo de mis equipos. Y el que se maneja y el que sabe quiere un ecualizador y lo ecualiza de manera manual. No lo ecualiza, no selecciona los predeterminados. Con los electroestimuladores pasa exactamente lo mismo. Puede ir la señora Juanita y comprarse y vio justo el infomercial en la mañana y en la televisión, y donde le vendían, y justo yo anteayer vi no sé si era fisioterapeuta, no sé, me dijo un extranjero, y bueno, típico, todos esos comerciales son extranjeros, y le estaban aplicando un electroestimulador, supuestamente era para relajar, y uno, bueno, cuando uno sabe, uno se ríe, ¿no? Uno esboza una sonrisa, porque, claro, pues utilizan un lenguaje más coloquial y van mostrando diferentes tipos de corrientes, y ahí la actriz que figura de paciente dice, oh sí, qué maravilloso, siento cómo me mueve, cómo me relaja, y siento de inmediato la relajación. Bueno, eso no es tan maravilloso cuando uno tiene un paciente que tiene 3 meses de evolución, con un trapecio que ya no da más, a punto de reventar de lo apretado que está, y con la irradiación, con dolor neuropático que le llega hasta la mano, con bandas tensas entre el bíceps y el tríceps, con los trigger points ahí que no dan más entre los interescapulares y el escaleno, y los escalenos y el angular también, ¿no? Y tan fácil, tan sencillo, que veía ahí al personaje y al actor, al par de actores, no sé si en realidad lo era profesional o no, pero que decía, oh sí, qué maravilloso, cómprelo ya. Entonces, claro, probablemente ustedes lo compran y lo utilizan, lo aplican, y sí, pues van a sentir una corriente, un cosquilleo, y oh, así que rico, me relaja, y bien. Pero aquel kinesiólogo más preparado, con un respaldo científico, con una fundamentación, que se leyó el capítulo del Cameron al revés y al derecho, de electroterapia, puede decir, no, mira, este equipo ni siquiera me permite modular, ni siquiera dice qué duración de pulso trae. ¿Cómo voy a seleccionar yo los 180 microsegundos? ¿Cómo voy a poder ampliarlo a 300 microsegundos, que sé que con eso estimulo selectivamente fibras gruesas? Quizás, ¿qué duración de pulso tendrá? ¿Cómo voy a poder yo seleccionar los 130 Hz de frecuencia para poder estimular selectivamente fibras gruesas y por gate control inhibir el dolor? Claro, el que vende el infomercial no tiene idea de duraciones de pulso, de frecuencia, ni de moduladores de frecuencia. Entonces, un kinesiólogo preparado tiene que saber, por lo menos, y le hablé de 2 parámetros básicos, o los más generales, que es la duración de pulso y la frecuencia. Cualquier equipo medianamente decente, medianamente profesional, debiese permitir modular eso. Salvo, no sé, porque después te van a ir a revisar ahí, y mi papá tiene voy a ir a un electroestimulador, más encima se lo vendieron como TENS y capaz que ni tenga TENS, y lo van a ir a ver y van a tratar de buscar ahí dónde está la duración de pulso y la frecuencia, y van a ver que el único interruptor que tiene es on-off, y el encendido apagado y el modulador de intensidad. Pero puede que, y su papá les diga, o que quien lo haya comprado, su hermano les diga, no, si me costó 150.000 pesos. Y me lo vendió un kine. Me lo vendió un kine que quería renovarlo, quería comprarse uno más actualizado, me dijo que era súper bueno. Entonces ahí ustedes van a ver, van a decir,
o una de dos. O te estafaron, iba a usar una palabra, una frase muy chilena, pero era muy grosera. O te estafaron y te vendieron eso, que no vale eso, porque no te permite modular nada. O puede que sí, pero en realidad viene preestablecido. Entonces yo buscaré el manual, si es medianamente decente, tendrá ahí, podré buscar el modelo y, mira, no, está bueno el equipo porque mira, viene predeterminado, sí, una frecuencia de 280 Hz. Y mira, te permite TENS convencional, TENS con burst, y viene con una duración de pulso ya establecida de 200 microsegundos. Y el dueño de ella, que ustedes están cuestionando, les va a decir, ¿y qué es eso? No, que mire que tú con eso puedes modular, o puedes, activar, puedes estimular solamente unas fibras sensitivas que te van a inhibir el dolor, que eso es lo que buscamos. Bueno, de esa manera va a generar analgesia. Pero si no tengo idea de nada, puedo comprar, en realidad puedo ir a la feria y comprar un electroestimulador de juguete que emitan. Entonces, según la forma de la onda, van a existir según el flujo de la corriente y según la polaridad. Y aquí es donde yo les mencionaba que cuando hablamos, ¿se acuerdan de corrientes alternas, corrientes continuas? Bien, bueno, esta es una corriente de flujo constante, ¿ya? Y en las cuales la polaridad se mantiene. Por lo tanto, aquí no hablamos de frecuencias. ¿Por qué? Porque no hay interrupciones, no hay pulsos. Solamente es una corriente constante, una corriente continua, en las cuales mantiene la polaridad. Porque, para que sea continua tiene que mantener la polaridad. O sea, ¿qué quiere decir mantener la polaridad? Que siempre un electrodo va a funcionar como cátodo y siempre el otro electrodo va a funcionar como ánodo. Ahora, a estas corrientes continuas se le llaman también corrientes galvánicas. ¿Qué significa galvánico o el galvanismo? Es un efecto, el efecto que provoca en sí una carga o un polo, llamémoslo así, un electrodo. Bajo el polo negativo va a generar una respuesta, o sea, en otras palabras, bajo el polo negativo, ojo, va a atraer iones positivos bajo la piel, y por otro lado, en el otro electrodo, el polo positivo va a atraer iones negativos a esa región bajo el electrodo. Por lo tanto, vamos a generar un efecto galvánico. Vamos a ver que después que ese efecto galvánico no es muy recomendable. E incluso algunos le llamamos, porque se le llama así, efecto galvánico a los efectos no deseados. Entonces, esta es una corriente que no tiene pausas, que en un principio obviamente se sube lentamente la intensidad y se mantiene. O sea, si yo llegué, no sé, fui subiendo la intensidad de acuerdo a la tolerancia del paciente, llegué a 12 mA. A 12 mA, durante todo el periodo de tiempo que esté emitiéndose esa corriente continua, va a estar en 12 mA. Y se mantiene la polaridad, o sea, lo que les dije yo en principio, que si partió siendo polo negativo, este otro va a seguir siendo positivo durante todo el tiempo que yo esté aplicando esta corriente continua. ¿Qué pasa? Vamos a ver las corrientes alternas, que es lo contrario a esto, es que los polos se van cambiando. Es una corriente alterna y vamos a ver que la mayoría de las corrientes terapéuticas que estamos utilizando hoy en día son corrientes alternas. Tenemos que recordar primero, tener de base que una corriente continua esta es la original y que hoy en día se ocupa poco o se ocupa menos que antes. Entonces, cuando estábamos viendo polaridades, dijimos que
la energía eléctrica originalmente en una corriente continua iba a entrar por el polo negativo, ¿cierto? Porque llamamos cátodo. O sea, por ahí vamos a estar generando y vamos a generar una diferencia potencial, porque este electroestimulador está generando una corriente eléctrica, por lo tanto está generando más electrones, está transmitiendo, va a conducir más electrones a esa región donde yo puse el cátodo. A ver si alcanzan a distinguir acá, por ejemplo, de acuerdo a los colores, estos de arriba están en negro, ¿ven? Estos son los cátodos. Si fuese una corriente, si aquí le estuviésemos aplicando una corriente continua galvánica, estos cátodos van a estar generando solamente electrones negativos acá. Por lo tanto, bajo estos electrodos va a atraer iones positivos. ¿Ya? Y por otro lado, en el ánodo, que está acá abajo, estos de acá abajo, que están de color rojo, voy a traer iones negativos, ¿cierto? Porque este rojo es el que tiene carga positiva, por lo tanto atrae los contrarios. Y así yo puedo generar como decía la pose latina en los años 2000, un flujo de electrones. Entonces voy a transmitir, en teoría estas corrientes continuas antes se usaban con efectos fisiológicos, bioeléctricos. Hoy en día vamos a ver después que hay otra forma de clasificar. En general, la electroterapia la dividimos así, más allá de las frecuencias, la dividimos en corrientes analgésicas y corrientes excitomotoras. O sea, corrientes para disminuir dolor y corrientes para excitar o activar un músculo. Pero antes había un tercer efecto, o sea, antes todavía hay, que era un efecto bioeléctrico, que tenía que ver con esto, con tratar de equilibrar las cargas. ¿Ya? Entonces, para eso se necesitaba una corriente continua. O sea, que una corriente continua significa corriente galvánica que en todo momento, durante todo el tiempo, este electrodo, va a funcionar como ánodo, o sea, emitiendo cargas positivas, atrayendo cargas negativas debajo de, y que no es el color rojo, es el negro, o en este caso gris, va a funcionar como cátodo. O sea, está emitiendo las cargas negativas y está atrayendo todas las cargas positivas. Por lo tanto, se puede entender que aquí abajo hay un intercambio. Todos los positivos están yendo para allá y todos los negativos están viniendo para acá. Los iones se desplazan hacia los electrodos dependiendo de la carga eléctrica, cediendo o capturando electrones. Y así cierra el circuito. Y este es el efecto metabólico que yo les mencionaba, el efecto metabólico bioeléctrico. Y con esto aporta energía, ¿ya? Entonces esta función electrolítica hoy en día se ocupa menos, porque uno puede decir, ¿de qué me sirve esto de equilibrar? Bueno, antiguamente se ocupaba mucho para disminuir la inflamación. Y hoy en día, y el efecto galvánico es desagradable, porque a todo esto produce irritación abajo. Una corriente continua, lo más característico es el efecto galvánico. O sea, ¿qué significa el efecto galvánico? Que abajo se está irritando. Porque estamos polarizando. Si finalmente, mal que mal, recuerden que nuestros tejidos están relativamente equilibrados. Entonces, al generar o al estimular un tejido o un segmento con una corriente galvánica o una corriente continua, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy polarizando los iones. Estoy tirando todos los iones negativos para acá y todos los iones positivos para allá. Entonces, lógicamente, va a generar cambios abajo, que incluso pueden llegar a generar quemaduras. Otro tipo de corriente es a partir de una corriente continua, esta se puede interrumpir, ¿cierto? Y ahí de inmediato, al interrumpirla, se me forman las ondas o los pulsos. Y hablamos de una corriente de flujo interrumpido. Pero aún estamos hablando de mantenida la polaridad. O sea, aún va a seguir funcionando en este tipo de corriente un electrodo como carga positiva y el otro como carga negativa. O sea, mantiene la polaridad, pero ahora generamos interrupciones. O sea, estamos hablando de corrientes interrumpidas, ya no de una corriente continua. Entonces tenemos que una corriente galvánica interrumpida es la corriente continua
y le puse pausas. ¿Ya? Eso es lo único. No cambia la polaridad ni nada. Solamente le pusimos pausas. Y eso me generó pulsos. Ahora, si es una corriente continua y yo generé pulsos, la idea es que esos pulsos sean de la misma forma. Estos son diferentes pulsos. ¿Ya? Diferentes pulsos, ¿ya? O sea, diferentes formas, diferentes ejemplos de pulsos. ¿Ya? Porque es lo que vamos a ver a continuación. Ya. Y aquí llevamos 1 hora 10 minutos recibiendo información media densa, así que vamos a dar una pausa, un respiro de 5 minutos, en las cuales tomen aire, coman algo, tomen algo y continuamos. Yo creo que 10 minutos, a las 11 en punto, retomamos, ¿ya? Para empezar para continuar, digamos, entendiendo lo que son los pulsos, los impulsos. ¿Ok? Así que, Ya, profe. tomen un poquito de aire. Ya, profe, ahí nos vemos. ¿Ya?
Muchachos. Retomamos. Ya, entonces decíamos que cuando nosotros interrumpíamos una corriente continua, no iban a generar pulsos o impulsos, ¿ya? Que como lo ejemplificábamos, se graficaba acá, podríamos generar, por ejemplo, pulsos cuadrados, o bueno, en este caso rectangulares, estos que son exponenciales, en formas sinusoidales, ¿ya? Y va a tener formas de dientes de sierra, en trinitron, bueno, va a tener diferentes nombres que va a adoptar dependiendo de la forma del pulso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente continua y la interrumpimos, se nos van a generar los pulsos o los impulsos. Y estos pulsos o impulsos van a tener características. La primera característica que se nos va a generar es la forma. Entonces decíamos que podemos, por lo tanto, tener pulsos cuadrados, cuadráticos, pulsos exponenciales, pulsos sinusoidales, pulsos exponenciales sinusoidales. Este es el exponencial y este es el exponencial sinusoidal. ¿Ya? En dientes de sierra, triangulares, etc. Y ahí uno puede, la variabilidad de los pulsos, o sea, la forma es diversa. Vamos a tener ciertas amplitudes. ¿Ya? La amplitud, ¿se acuerdan cuando hablamos de la amplitud o intensidad? Dice que corresponde al máximo, a la altura máxima del impulso. ¿Ya? Y esto tiene relación con la intensidad y el voltaje, y habíamos dicho que en realidad nosotros lo vamos a medir en miliamperes. ¿Ya? En el amperaje podemos nosotros modular la intensidad, o sea, hasta cuánto es lo que necesito que el paciente sienta. Que ojo, no tiene que ver, o más bien no siempre va a estar relacionado a lo que el paciente más tolere o a lo que el paciente más aguante, entre otras palabras. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, en el caso de las corrientes analgésicas, nosotros, como ya había mencionado anteriormente, necesitamos estimular selectivamente fibras gruesas. Vamos a ver ahí cómo se genera esa inhibición del dolor. Para eso tenemos que recordar los mecanismos de transmisión del dolor. ¿Se acuerdan? Que ustedes ahí muy bien presentaron algunos, a los que les tocó en los laboratorios. Dentro de los mecanismos de transmisión del dolor, ¿cierto? La teoría de la compuerta, el gate control, que la estimulación dolorosa era transmitida por fibras A delta, fibras C, y también estaban las fibras A beta, que nosotros las podíamos estimular mecánicamente con una técnica de masoterapia, la podíamos estimular mecánicamente con alguna manipulación artrokinemática, y también la podemos estimular selectivamente, esa fibra gruesa, con diferentes tipos o algunos tipos de corrientes analgésicas. ¿Ya? Por lo tanto, pero para poder yo estimular exclusivamente esas fibras A beta, ¿cierto? Para poder inhibir dolor, no necesito la mayor intensidad o lo que más tolere el paciente. ¿Y qué nos va a pasar? Bueno, y es por eso que necesitamos nosotros sentir esas corrientes, nosotros estimularnos en el laboratorio. Vamos a ver que ustedes van a sentir un hormigueo, y ese hormigueo ya significa que estamos estimulando fibra gruesa. Y nos va a tocar o va a pasar que el paciente le va a decir no va a decir aumente más, va a decir dele más, que quiere decir que porque uno va a ir aumentando de a poco. Uno le dice al paciente, ya mire, yo voy a ir aumentando la intensidad y usted avíseme apenas comienza a sentir un cosquilleo, me avisa.
Entonces uno va subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo, miliamperes, y no sé, pues en 2, en 3, el paciente dice, ahí estoy sintiendo. Ya, entonces nosotros le decimos, ya, ahora yo voy a seguir aumentando la intensidad hasta que usted sienta un hormigueo, un cosquilleo agradable, dentro de lo que puede considerarse como agradable. Ya. Y uno va subiendo, 15, 16, y ahí dice, sí, ahí estoy sintiendo un cosquilleo. Ya, lo dejamos ahí. Y puede que hay pacientes que dicen, no, pero dele más, si todavía aguanto más, todavía resisto más. Y uno ahí tiene que explicarle que no estamos buscando lo que más aguante. ¿Por qué? Porque siempre, y recuerde que también nos pasaba con la termoterapia, que se asume, o algunos asumen que a mayor intensidad, más efectivo es. Y en este caso no es así. Nosotros necesitamos saber, y por eso dependemos de lo que el paciente nos transmita, nos indique. Necesitamos poder interpretar que estamos estimulando solamente fibras gruesas. Distinto es cuando yo aplico una corriente excitomotora. Ahí yo tengo que llegar a una tetanización. La tetanización es una contracción similar a lo que vendría siendo una contracción isométrica, pero con el impulso eléctrico externo. ¿Ya? Ahí, para llegar a ese tipo de contracción, necesito las intensidades más altas posibles. O sea, ahí sí que es lo que más aguanta el paciente. Y probablemente en la primera sesión, si es primera vez que le están aplicando, no van a tolerar, o sea, no vamos a alcanzar a ver una contracción máxima. Ya después el paciente con sesiones venideras se va a ir acostumbrando, a ir conociendo el equipo. Y por eso el ejemplo que les decía yo, que cuando estábamos primera vez en un laboratorio y su compañera a los 30 ya no aguantó más, no podía más intensidades y no estaba ni siquiera fasciculando el cuadro, ni siquiera un atisbo de que se fuera a contraer. Entonces la excitomotora sí necesito, porque necesito una contracción. Entonces ahí aumentemos y ojalá lo que más aguante el paciente y lo dejamos ahí. Pero en las corrientes analgésicas no. Por lo tanto, la amplitud va a ser variable. Y la amplitud va a depender de cuál es el efecto que yo esté buscando con esa corriente. Bueno, entonces los pulsos tienen formas, tienen amplitudes, ¿cierto? Hasta cierto nivel de intensidad que tengo que aumentar. Tienen subidas. Existen dos tipos de subidas, una que es rápida o brusca y la otra que es progresiva, lineal o exponencial. Tenemos una subida brusca de cero, del reposo absoluto a, no sé, pues hasta los 10 miliamperes, supongamos, que llevo acá, de manera brusca. Después tengo una subida que es exponencial, lineal. Sube progresivamente en un periodo de tiempo de 0 a los mismos 10 miliamperes, pero subió de manera progresiva. Después hay una subida exponencial, ¿cierto? Pero sinusoidal, también progresiva. Y lo mismo va a pasar con el descenso. Existen descensos, estoy acá en 10 miliamperes, el periodo de tiempo que ya he colocado acá, 10 miliamperes, y bajo bruscamente a 0. Tengo una subida progresiva y bajé bruscamente a 0. Tengo una subida progresiva sinusoidal y bajé progresivamente sinusoidal también. O tengo una subida exponencial progresiva y bajé bruscamente. Entonces, la subida brusca, rápida, brusca o lineal o exponencial, tenemos un mantenimiento, que es el momento en el cual el pulso va a estar en la máxima intensidad que uno aplicó. Si llegué a los 10 mA, se va a mantener 10 mA durante el periodo de tiempo que yo lo indique, que yo determine. Ojo que para los que han estado ahí captando, yo les decía que más aparte de la amplitud, los otros dos parámetros que es significativo para un equipo profesional, para un electroestimulador profesional, era la duración de pulso y la frecuencia. ¿Se acuerdan? Yo les mencionaba eso. Bueno, la duración de pulso es el mantenimiento.
Es eso, cuánto se demora. Y por eso yo, después se revisan el video, qué sé yo, cuando yo les hablo de duración de pulso, hablo de microsegundos, porque eso es lo que se demora. Si piensen que los pulsos, supongamos que hay una frecuencia de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que estos 7 pulsos son iguales. Supongamos que los 7 son cuadráticos. Entonces estamos hablando de esta corriente de 7 Hz, porque son 7 pulsos por segundo, y pensemos que esto es un segundo. 7 pulsos por segundo, entonces pusimos una frecuencia de 7 Hz. ¿Ya? Ahora, para esos 7 Hz, obviamente este segundo se fragmentó. Cada uno de estos pulsos tiene una duración. Y esa duración habitualmente está en microsegundos. Se entiende que si tengo un segundo, y hay los que son ahí estrictos con las matemáticas, si tengo un segundo, ¿cierto? Y a ver, hagámoslo un poquito más exacta las matemáticas. Y tenemos 10 pulsos y tengo una mantención, o sea, la mantención igual al periodo de reposo, quiere decir que debiese durar 50 milisegundos. 50 milisegundos, 50 de reposo, 50, 50, 50, 50, 50, 50. A los que son ahí capos en las matemáticas me van a entender. Y ahí dan los 10 pulsos en un segundo. Pero como estamos hablando volvemos al ejemplo clínico, a una electroanalgesia que trabaja, un TENS que trabaja en 200 Hz, puedo entender que estos 200 pulsos del TENS, obviamente cada pulso me va a durar microsegundos. Por eso es que está esta relación, ¿cierto? Y existen tablas en las cuales te proponen que para un efecto analgésico tienes que utilizar, 200 microsegundos con una frecuencia de, 120 Hz. Como decía un colega, profesor, amigo, esto hay que comerlo, antes de comerlo, hay que ingresarlo, ingerirlo, mascarlo y después deglutirlo, porque no es fácil todos estos conceptos de la corriente, de los pulsos, la duración de pulso, la subida, el mantenimiento, y la caída, lo que les había hecho mención, contrario a la subida. Debo entender esto antes de ir y entender lo que son las frecuencias y las duraciones de pulso. Entonces, vamos a ver que el tiempo del impulso, ahora, el tiempo del impulso no es solamente el mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento es solamente lo que se mantuvo al máximo de la amplitud. El tiempo de un impulso considera la subida, el mantenimiento, la bajada y el reposo. Y a todo esto se le llama un impulso, a todo ese tiempo. Por lo tanto, ese es el tiempo total del pulso. Hay un tiempo de subida, un tiempo de bajada, un tiempo de mantenimiento. Cada uno de estos yo lo puedo modificar. Vamos de nuevo a los ecualizadores. Puede que el pulso venga de base y yo no me voy a complicar la cabeza y no lo dejo con duraciones de pulso totales. De 150 microsegundos. Cameron dice que 150 microsegundos, yo le hago caso a Cameron y me cierro ahí, 150 microsegundos. Y por ahí el que le gusta más la fisioterapia, le gusta más la electroterapia, irá y empezar a jugar. Y el equipo lo tiene que permitirse. Hay equipos que no permiten esto, pero de acuerdo a las características técnicas que tengan. Hay equipos que permiten regular el tiempo de subida, el tiempo de bajada y el mantenimiento. La pausa o el reposo dice que es el único parámetro en el cual no hay ningún tipo de estímulo eléctrico, no hay ningún tipo de flujo de corriente, ¿ya? El flujo de electrones. Y el periodo corresponde a la distancia existente entre el inicio de un pulso y el inicio del otro. ¿Ya? Entonces ahí es donde incluye pulso más pausa. Eso se le llama periodo. Y al periodo es el que nos va a determinar a nosotros la frecuencia por segundo, o sea, los hertz, los pulsos por segundo.
Ahora volvemos a los tipos de corriente. Recuerden que hablamos de una corriente continua que la interrumpimos y se nos formaron los pulsos. Y son donde se nos generaron los pulsos es donde tuvimos que ver todas estas características. ¿Ya? Ahora, si tomamos las corrientes galvánicas interrumpidas propiamente tal como un tipo de corriente, ¿ya? Que se utilizaba antes, ya se utiliza muy poco hoy en día. Vamos a ver que son corrientes de baja frecuencia, ¿ya? Que buscan estimular nervios sensitivos o motores. ¿Ya? Si el tiempo de reposo es muy corto, igual voy a tener efectos galvánicos, o sea, va a ser similar a una corriente continua, que les decía yo que tiene efectos no deseados, muy irritativos. ¿Ya? Así que si yo selecciono, quiero aplicar una corriente polar, una galvánica interrumpida, los reposos tienen que ser más o menos considerables, porque si no es por eso lo dejo continuo, ¿no? Ahora miren, dentro de las corrientes interrumpidas, estas interrumpidas galvánicas, hay 4 tipos de corrientes que mayormente utilizadas, que se utilizaban, les digo que antes. Están los impulsos aislados, que son las corrientes cuadráticas. ¿Ya? Reposo largo y viene de repente el pulso, sube y baja. Listo. No hay mucho que complicarse o entender. Viene el pulso, pausa, pulso, pausa. Es como el básico. Puedo tener una variante en provocar trenes de impulso, llamado también corrientes tipo trenes, tipo ráfaga o también tipo burst. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado los TENS, hay TENS convencionales, TENS tipo burst, eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos, la próxima clase. La próxima semana hay receso, la siguiente vamos a continuar con electroterapia y vamos a ver los TENS y las interferenciales. Y ahí nos vamos a dar cuenta que dentro de las modalidades de los TENS, porque después empezamos a categorizar los TENS. Dentro de los TENS vamos a ver que hay muchas variantes de tipo TENS. Uno de esos se llama TENS tipo burst, ¿ya? Que tiene que ver con por trenes de impulso. O sea, ¿qué es lo que hace un tren de impulso? Agarra varios pulsos y los agrupa. Después viene un periodo de pausa, después viene otro tren de impulso con una cierta cantidad de pulsos en ese tren y después un periodo de pausa. Y así. Ahora, estos trenes de impulso puede variar la amplitud, la duración de la pausa, la duración del impulso. Puedo utilizar también corrientes galvánicas interrumpidas con frecuencia y amplitud mantenida. O sea, la frecuencia constante y la intensidad o la amplitud constante. Y después ya puedo hablar de barridos de frecuencia, o sea que viene puedo variar la frecuencia incluso de los trenes. Puedo, a ver, más allá, esto es un concepto ya más duro, pero debemos entender que yo puedo modificar todo. La electroterapia me permite modificar todo. Ahora, ¿qué es lo más frecuentemente utilizado? Eso lo da la evidencia. Y hay estudios, ustedes pueden, a los que les gusta investigar, les gusta revisar artículos, pueden ver cuáles son las corrientes que se están utilizando hoy en día, pero lo importante es que cuando lean y estudien eso, vean los principios básicos, o sea, los conceptos básicos, cosas que no lean y no, está hablando de barridos de frecuencia, está hablando de trenes de impulso, el profe nunca me habló de esto. Por eso que estos son conceptos básicos. Finalmente vamos a ver que el aspecto clínico no nos vamos a preocupar mucho de los barridos, podemos ir a la tabla, ¿ya? Lo que dice la tabla sugerida. ¿Ya? Por lo tanto, estos conceptos hay que tratar de entenderlos, si bien no memorizarlos, pero tratar de entenderlos, porque nos permite a nosotros ver o identificar, ¿cierto?, cómo cada tipo de corriente y sus características individuales puede estimular más selectivamente fibra sensitiva, generar analgesia o por otro lado generar más una contracción muscular, ¿cierto?, involuntaria, como en este caso con un impulso eléctrico. Puedo ver o podemos también obtener corrientes de flujo constante, ¿ya?, y variando la polaridad.
O sea, aquí estamos hablando ya de corrientes alternas. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Se acuerdan? Creo que en la primera diapositiva decía, la corriente continua, les dije yo, que era aquella en la cual siempre el ánodo se iba a comportar como ánodo y el cátodo se iba a comportar como cátodo. O sea, siempre este iba a estar en la corriente continua o la corriente galvánica interrumpida. Siempre iba a estar este emitiendo cargas negativas o iones negativos y este iones positivos. Mientras que en una corriente alterna, ¿qué es lo que pasa? Con este se van a invertir y van a estar en todo momento invirtiéndose. O sea, en otras palabras, no interesa que este tenga la pintita roja y esta la pintita negra. Y bajo los efectos clínicos que me favorece o que me permite eso, que disminuye el efecto galvánico, el efecto irritativo. Ahora, con eso, ¿qué pasa? Que ya no voy a poder generar, obviamente, si es que buscaba este efecto metabólico. ¿Qué le decía yo que hoy en día se ocupa poco? Se pone en la balanza, ¿qué es lo que más quiero? El efecto metabólico, pero va a provocar irritación o viceversa. Bueno, sin ser autorreferente, yo ocupo poco y nada la corriente continua, ni las corrientes galvánicas. Hay que pensar no sé, yo les digo, a veces les digo, me va a sentir una corriente agradable, entre comillas agradable, porque para nadie es agradable que le aplique una corriente. Bueno, quizás alguno de ustedes, porque uno estudia esto y dice, entretenido, jajaja, y qué rico. Pero una persona que viene con un dolor físico o un dolor mucho más amplio, un dolor biopsicosocial, ¿ya? Donde hay emociones, bueno, se te viene quejando, ya viene algo, lo aqueja. Y uno le dice, bueno, le voy a aplicar una corriente agradable. Por eso a veces, dependiendo de las características del paciente, le pongo ahí unas comillas, le digo, debe ser agradable. Pero bueno, después finalmente sí, después del susto, pasa y pasa a ser, digamos, una corriente más tolerada, ¿ya? Y entonces yo le quito eso, esa esencia desagradable que es que te apliquen una corriente, quitándole el efecto galvánico, utilizando corrientes alternas. Por eso es que aquí cambió, si se fijan, cambió el gráfico. Entonces ahora veo pulsos por debajo de la recta y por arriba de la recta. Corrientes continuas. Corriente continua, clásica, sin interrupciones. Efecto galvánico, aquí podemos ponerle carga negativa. Este cátodo siempre y el de abajo y este de acá ánodo, positivo, siempre. En todo momento, si lo apliqué 15 minutos, los 15 minutos te está funcionando como ánodo, los 15 minutos está funcionando como cátodo. Bueno, al revés. Pero esta es una manera gráfica de determinarlo. Aquí lo único que hice fue una corriente continua o galvánica interrumpida. Lo único que hicimos fue interrumpir la corriente. Por lo tanto, sigue teniendo un efecto galvánico, pero mantiene la polaridad. Por lo tanto, en todo momento va a seguir funcionando este como negativo y el otro como positivo. Se fijan, acá abajo no hay nada. Es una forma de graficar, de entender la corriente. Y nos vamos a la corriente alterna y aquí ya apareció a ambos lados. ¿Se dan cuenta? Pregunta clásica, ahora no las puedo hacer, pero esta pregunta era clásica en los prácticos. Solamente para los que estaban atentos. Siempre preguntando, y todos los años les decía lo mismo. Antes del práctico en los laboratorios les decía, aplicando un TENS, que es una corriente alterna, ¿ya? Les preguntaba cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, o en cuál están emitiendo electrones, en cuál están emitiendo iones negativos, ¿no? Y ahí entre los nervios y se tratan de abordar, y profe, aquí este electrodo negro es el cátodo, este está emitiendo está transmitiendo iones negativos, y este que está acá, no sé, con el bíceps es el ánodo porque está ahí de color rojo y ese está emitiendo iones positivos.
Malo. ¿Por qué? La respuesta era ninguno, porque es una corriente alterna, por lo tanto está constantemente cambiándose las polaridades, independiente que este sea color rojo o color negro. La misma pregunta, ¿dónde va el ánodo, dónde va el cátodo? La respuesta correcta, en una corriente alterna estamos hablando, en un TENS, en una corriente interferencial. La misma pregunta, ¿dónde va el cátodo y dónde va el ánodo? O cuál va arriba, cuál va abajo, cuál va aproximado, cuál va distal. Y el que tiene claro los conceptos, no me interesa. No importa cuál sea el ánodo, cuál sea el cátodo, porque es una corriente alterna, por lo tanto, las cargas, ¿cierto? Las polaridades se van invirtiendo de manera constante. Y aquí, bueno, dentro de las corrientes alternas también podemos identificar aquí que existe una corriente de baja frecuencia, ¿cierto? Y podemos ver unas ondas, una menor cantidad. Si pensemos que este gráfico está determinado en un segundo, podríamos hablar de 6 Hz, ¿cierto? 6 pulsos por segundo. Y si aquí, no sé, José, contar, se contó ahí, 10, ahora 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 más 12, 24. Aquí 24 Hz. Es una frecuencia más alta. Ojo que ya estamos hablando de los Hz. 6 Hz, 24 Hz. Y les decía yo que los TENS se manejaban en orden de los 100, 150 Hz. O sea, de 100 a 150 pulsos. Y por otro lado tenemos corrientes alternas bifásicas. O sea, ¿qué significa bifásica? Si se fijan acá, este es un flujo constante. No hay interrupciones, no hay pausas. Pero miren aquí, ya nos encontramos con pausas. Ahora, vuelvo a repetir. ¿De qué me sirve esto? Saber estas pausas, los pulsos más, pulsos menos, porque son variantes que yo voy a tener en los diferentes tipos de corrientes y nos va a permitir que cuando me compre un equipo, si es de buena calidad, digamos de uso profesional, pueda entender los gráficos. Hay algunos que vienen y dicen, mira, aquí tiene un periodo de pausa y puedo modificar esto y lo puedo modular, lo puedo revisar, lo puedo probar. Entonces estas son corrientes alternas bifásicas y vamos a ver quiénes cumplen con, quiénes son, quiénes tienen estas características, los TENS. Entonces tenemos corrientes que estaban, ¿cierto? Las que no tienen interrupciones, pero tienen alteraciones, tienen un ritmo que es constante, no va variando eso, ¿ya? Entonces, cuando yo me encuentre con una corriente polar o monopolar, ¿ya? Quiere decir que en todo momento un electrodo va a funcionar como cátodo y el otro electrodo va a funcionar como ánodo, eso que les había mencionado con anterioridad, ¿ya? Ahí sí dice acá que los electrones de vital importancia, o sea, tienen que saber dónde van a aplicar el ánodo y dónde van a aplicar el cátodo. Pero esto se pierde, dice, las corrientes bipolares, cuando es, o sea, en las corrientes bipolares, ¿por qué? Porque la alternancia que se va a generar entre una y otra va a ir variando constantemente. Y ahí va la pregunta que les digo yo, que hago siempre en los laboratorios, en los prácticos. No puedo decir que todos se equivocan, la mayoría contesta bien. Pues lo repito tanto, la mayoría contesta bien. Pero no falta el que se cae. No falta el que se cae y es el único que compruebo. Yo digo, no puse atención. Entonces tenemos también las corrientes alternas interrumpidas. O sea, si se fijan, son como corrientes en ráfaga. Viene un tren, después un periodo de pausa, viene otro, pausa. Y de aquí las variantes que puedan ocurrir, se nos puedan ocurrir y ya están establecidas,
¿ya? Les decía que como ejemplo están las corrientes tipo burst o tipo ráfaga, por trenes de impulso. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que modular la frecuencia de base, que podría ser, por ejemplo, no sé, 100 Hz, y además tengo que modular, o sea, regular, determinar yo cuál va a ser la corriente, o sea, perdón, la frecuencia de los trenes. O sea, en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 6 trenes de impulso. En total, bueno, eso lo va a hacer el equipo automático, porque si yo seleccioné 100 Hz, quiere decir que hay 100 pulsos acá en total, en todo este periodo de tiempo, 100 pulsos. Pero yo los agrupé en 6 trenes. Entonces la cantidad de pulsos que me hayan quedado dentro de esos 6 trenes es lo que yo seleccioné. Un quinto grupo son las corrientes moduladas en amplitud. Y en esto tenemos las corrientes interferenciales. Si recuerdan bien, las corrientes interferenciales son aquellas corrientes de mediana frecuencia. Ya dije yo que las corrientes que estaban entre los 1000 y 10.000 Hz, un ejemplo de ello eran las corrientes interferenciales. Pero esa la vamos a ver en su momento, cuando veamos en la próxima clase, las corrientes analgésicas, los TENS y las interferenciales, que son las más frecuentemente utilizadas hoy en día. Existen después corrientes moduladas en la frecuencia, o sea, si yo selecciono una frecuencia inicial, no sé, de 100 Hz, parto así con hartos pulsos seguidos y después lo modulo que vaya de 100 a 50 Hz, que parta con 100 Hz y termine en 50 Hz. Entonces parto con hartos pulsos seguidos, después se van distanciando, y después se vuelven a juntar. Ahí yo voy modulando todo. Puedo hacer modulaciones de una frecuencia media. Y eso me va a cambiar las características del pulso también. Porque aquí de las interferenciales vamos a ver que después que cada uno de estos pulsos, que está en la interferencia, tengo más pulsos. Piensen que es una corriente interferencial, o sea, de mediana frecuencia. Piensen que ya no estamos hablando de 100 Hz como hablamos en el TENS. Piensen que ahora estamos hablando de 2000 Hz. O sea que hay 2000 pulsos adentro. Y esos 2000 pulsos yo los agrupé con esta modulación de frecuencia. O sea, finalmente los dejé, no sé, ¿por cuánto ahora? 12 pulsos. 12 trenes finalmente, porque acá adentro están todos los pulsos. Y puedo además 2 tipos de corrientes combinarlas. Ahora, ¿eso quién lo permite? El equipo. Los diferentes equipos me permiten con mejores características o menores ir modulando y integrando eso. Videitos para el laboratorio. Yo creo que no, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Esta clase ha sido como bien densa. Empezar electroterapia, lo voy a compartir yo, esta clase. Falta solamente corriente galvánica, que es como sirve para reforzar lo que ya vimos, ¿ya? Esto me interesa, miren, las corrientes galvánicas. Todos estos son los efectos que se generan bajo el ánodo y bajo el cátodo. ¿Ya? Entonces se fija en un efecto más bien electrolítico o metabólico, y por eso que antes se utilizaba con ese fin. ¿Ya? Y esto tiene relación directa con lo que es la inflamación. Entonces antes se utilizaba estas corrientes polares, monopolares, con un efecto antiinflamatorio, porque quería absorber cuando hay aumento de la oxidación, cierto producto del proceso inflamatorio en sí. Entonces en realidad utilizamos corriente galvánica, pero hoy en día está inflamado, con dolor, y más encima aplicarle una corriente galvánica, una corriente irritativa, no. Por eso es que mejor crioterapia. ¿Ya? Así que esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que es solamente lo que es corriente galvánica. Entonces así nos sirve más que como introducción, como para retomar lo que vimos en la clase de hoy. Dudas, preguntas, consultas.
Creo que no, profe. Gracias, Eduardo. Bueno, Bueno, tenía igual la clase. vaya. Qué bueno. Oye, Eduardo, yo el otro día quedé pensando. No te voy a mentir, no digo que, pucha, no puedo almorzar por lo que sucedió, pero me quedé pensando porque me acuerdo hubo una clase que no te dejé, que tú querías, parece que ver un caso, y yo te dije, pero demos la oportunidad a otro, y se pasó el tiempo y no pudiste. Entonces dije, pucha, espero que Eduardo no se haya sentido inhibido. Cuando el Giovanni empezó a hablar, sí recuerdo, No, pero no se preocupe, profe. no, sinceramente no estaba tan preocupado, pero sí, por algo lo recuerdo. Así que qué bueno escuchar de nuevo, a pesar que quizás tus compañeros no en estas ocasiones sí es valorable, porque escuchar otra voz a tu mismo compañero, en realidad estar 2 horas escuchando la misma voz, el mismo tono y sin vernos más encima, de verdad que es un poco tedioso. Así que como sugerencia para los que les gusta ir preparando, estudiando, preparando material, chequen el capítulo de electroterapia en general, porque está electroterapia y está electroanalgesia en Cabaret. Partan con la electroterapia en general, que también que con ese lo voy a reforzar, lo vamos a retomar en la próxima clase. ¿Ya? Bueno, nosotros nos vemos el jueves, así que tampoco no nos despedimos tanto. Así que las dudas, todo lo que vaya surgiendo, lo vamos a ir el jueves vamos a tratar de aplicar algo o por lo menos de integrarlo a algunos casos clínicos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ya muchachos, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves en la mañana. Ya, profe, eso sería esto, chao. Nos vemos el jueves, cuídense. Bye, bye. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Hasta el jueves. Recording stopped.